Donar un libro es un hecho de paz y una oportunidad para que nuevas historias, otras historias, lleguen a los territorios más afectados por el conflicto armado y la inequidad en Colombia. Todas y todos podemos ayudar a que la paz se siga escribiendo en el Bajo Cauca, en el Catatumbo, en el Pacífico Nariñense, en el Chocó y en el Guaviare. Territorios que sufren graves tragedias a causa de la violencia armada. Únete y dona un libro nuevo o en perfecto estado para que el poder transformador de la lectura llegue a los niños y niñas, jóvenes y adultos de las zonas que más lo necesitan. Hola a todos, bienvenidos a Suecia Socio Sostenible. Muchas gracias por acompañarnos y conectarse con nosotros en la programación de Suecia como país invitado de honor a la Filbo 2021. Hoy tenemos la charla Mujeres en el mundo vikingo. Exploraremos esta cultura y revisaremos el rol de las mujeres en esta sociedad, que aunque no es tan conocido, sí es muy importante y para Suecia es un asunto de vital importancia desde su política exterior feminista. Por esto nos acompaña una PhD, arqueóloga e investigadora, quien ha dedicado parte de su vida a explorar restos vikingos. Conversará con la investigadora colombiana Susana Castellanos. En nombre de la Embajada de Suecia y de la Escuela de Ciencias Humanas y Cancillería de la Universidad del Rosario, les damos la bienvenida a este espacio. Muchas gracias por acompañarnos y bienvenidos. Susana. Bueno, muchísimas gracias, Sandra. Charlotte, bienvenida a estar con nosotros en este espacio y compartir el interés que tienes con los vikingos, todos los estudios que has hecho. Hace un tiempo vengo enseñando yo también una clase sobre vikingos en la Universidad del Rosario y en otros espacios, y es muy interesante para muchas personas por acá saber sobre los vikingos, pero también saber sobre ti, una persona que se ha dedicado a estudiar los vikingos y que tiene la posibilidad de hacerlo como en su territorio legítimo. Me gustaría saber si nos puedes contar un poco por tu interés sobre los vikingos, cómo surgió y cómo ha marcado tu vida y tu trabajo. Bueno, muchas gracias. Gracias por invitarme. Es un placer para mí ser parte de esta reunión. En cuanto a la era de vikingos, pues es algo que tengo muy cerca de mi corazón y creo que es igual para muchos suecos, porque la verdad no fue hace tanto tiempo, se siente como si fuera mucho tiempo atrás, pero si viajamos a tres generaciones en el tiempo, los vikingos vienen a estar a 30 generaciones 30 años de distancia, y si vives en Suecia tienes esa era muy cercana. Puedes ir al paisaje y ver cementerios, puedes ver ruinas de piedra, puedes ver asentamientos que siguen siendo visibles para nosotros hoy por hoy. Entonces, para muchos de nosotros, cuando incluso los niños salen y ven todo, se sienten familiarizados con la era vikinga. Es parte de toda nuestra historia compartida. Para mí, entonces, es algo con lo que crecí en este país en el que había todas estas ruinas de piedra, y ciertamente es un lazo fascinante con el pasado, de manera que cuando empecé a estudiar en la universidad, empecé con historia, pero siempre trataba de viajar como en el pasado, y como estudiante pude formar parte de un grupo de excavación arqueológica en un área que se llama Birka, de la que hablaré un poquito de pronto después. Y pienso que esa excavación realmente cambió mi vida profesional
y me quedé con eso por más de 10 años. Eso se me convirtió en mi práctica de oficina, básicamente, en mi interés principal profesionalmente hablando. Charlotte, es un tema realmente apasionante y hay varios aspectos sobre los que nos interesaría profundizar. Sé que has trabajado el tema de las honras fúnebres, de los cementerios, la historia, la arqueología de los vikingos y también el tema de las mujeres. No sé si antes de la presentación que nos vas a hacer, quieras hacer como una breve reseña de por qué te llamaron la atención particularmente estos temas antes de la presentación propiamente dicha. Well, Bueno, mi fascinación es realmente respecto a la gente. Me interesa mucho la gente, porque hicieron lo que hicieron, cómo hicieron que funcionara su sociedad. Y cuando escribí mi tesis doctoral, escribí de hecho de la sociedad enfocándome en los guerreros. Y ese era mi interés principal, los guerreros vikingos. Pero cuando empiezas a analizar una sociedad, quieres saber todo sobre todos los grupos de personas. Y de repente me crucé con las discrepancias, las diferencias en cómo hoy describimos a los hombres y luego a las mujeres dentro de la sociedad vikinga. Y eso fue interesante en sí mismo, el por qué se hacen estas distinciones sobre ese tipo de fundamento, qué tipo de evidencia tenemos cuando hablamos de las diferencias entre hombres y mujeres y por qué dentro de los distintos términos de una sociedad. Entonces traté de agregar a esto la historia de las mujeres, en la historia de los guerreros, de los hombres guerreros que yo ya había investigado. Y a la final, como te dije, como estoy fascinada por la gente, quiero entender qué es lo que les hizo hacer algo y cómo hicieron que funcionara su civilización en el tiempo, pues me metí por ahí también. Wow, es realmente muy, muy interesante. Y esas miradas, ¿no? La mirada de lo masculino, la mirada de lo femenino, cómo se ven los guerreros, cómo se ve a las mujeres. Realmente creo que nos sigue aportando mucho hoy en día porque son temas que, aunque sean de la historia, siguen teniendo muchísima actualidad. Muchas gracias de nuevo por estar aquí, Charlotte, y si quieres, puedes comenzar con la presentación que tienes para nosotros. Well, thank you. I've chosen to call Muchas gracias. Yo le llamé a mi presentación la era de las mujeres dentro de la civilización vikinga, pero creo que no estamos tan familiarizados con los vikingos como tal. Hemos visto las películas, los dramas, las historietas y todo, pero aunque muchas de estas cosas son bastante buenas, creo que incluso son hechas con muy buena calidad, nos muestran, digamos, que una imagen un poco borrosa de la era vikinga, y lo que me toca de pronto es que con frecuencia es una sociedad que está basada en hombres. Y obviamente, si tratamos de recordar, estos fueron personas de carne y hueso que sí vivieron y tenían una sociedad y una vida real. De pronto, así como nosotros hoy en nuestra sociedad, de pronto hubo muchas distintas personas, no solo hombres y mujeres, sino personas que estaban a cargo de hacer distintas cosas, que actuaban en distintas formas, personas que eran amables, otros que no lo eran tanto, así como nuestra sociedad, que es compleja y llena de distintos individuos dentro de una sociedad. La de ellos era bastante compleja también y llena de distintas personalidades. Y en la era vikinga, las mujeres son parte de esa historia de la que creo que podríamos mirar y fijarnos tratando de entender esas complejidades dentro de esta sociedad tan interesante. Entonces, el cambio de diapositivas es una
un pequeño resumen del mundo vikingo en el que tratamos de pensar por el lado de lo escandinavo y que tratamos de pensar dónde era su hogar, de dónde eran originalmente y que muy pronto buscaron la manera de encontrar su lugar en el mundo. Y en ese momento, en esa era, hablamos de el siglo de la Edad Media. Entonces estamos hablando de una forma de organizar el tiempo. Estamos hablando que llegó hasta casi el siglo XI, entonces estamos hablando desde los 750 hasta los 1100, el año 1100, que sería la era que durante ese tiempo los escandinavos viajaron y actuaron de manera que pudieran encontrar nuevos territorios, incluso hasta Canadá. Podemos encontrarlos en Islandia, en Inglaterra, viajaron hasta el este, al mar Caspio, a Asia Central, a las partes del norte de África, e incluso llegaron hasta el mar Blanco al norte de Rusia. Así que fueron muy activos de una manera impresionante en un área geográfica enorme y estos son personas reales que hicieron eso. Entonces las personas siempre han viajado. Digamos que si vamos a partes de Europa, partes en el mundo que conocemos son muy móviles y todo, pero hasta este punto no había personas que en ese tiempo hubieran cubierto tanta área. Y sabemos por fuentes arqueológicas, pero también por textos que describen a los escandinavos en muchos lugares y también, claro, tenemos mucho material arqueológico de los países escandinavos, donde vemos asentamientos, vemos muchas prácticas funerarias. Y me gustaría enfatizar que cuando hablamos de vikingos, no estamos hablando de todas las personas en la era vikinga, porque los vikingos eran personas que estaban haciendo algo, que salieron y que hacían su trabajo, y hablaré de eso después, pero cuando se está hablando con los escandinavos en la era de vikingos, no todos eran vikingos. Tratamos de decir las personas de la era vikinga, porque es más fácil decir vikingos, pero cuando digo vikingos, estoy hablando mucho más de las personas que salieron a hacer el trabajo de un vikingo. Cambiando diapositiva, he ampliado la imagen de los hogares de los vikingos que vemos en Suecia, Dinamarca, y vemos los países del norte tienen su propia cultura, que tenían mucho contacto con la cultura vikinga como tal, pero era una interacción que no era necesariamente parte de un intercambio cultural. Y el grupo principal de personas durante esa era vikinga eran granjeros, como la mayoría en ese tiempo, era una sociedad de agricultores. Pero digamos que cuando se compara con lo que vemos en el área de Europa, la gente escandinava no era muy territorial, no eran dueños de tierra, tenían el derecho a usar la tierra. Y es una pequeña diferencia porque es un ejercicio que transforma a las personas y hace una pequeña diferencia en el tipo de sociedad. Tienes que tener menos posibilidad de hacer cosas que hagan otros. Estás al ojo de todo el mundo. Entonces es una cultura local a regional. Pero durante esa época esto está empezando a cambiar y al final de la era vikinga se logra la propiedad de la tierra como parte de una élite social. También se compara con la Europa contemporánea, donde un área que no es cristiana, mientras el resto de Europa ya ha sido cristianizada al comienzo de la era vikinga, Escandinavia sigue siendo, por así decirlo, pagana o tiene su propio tipo de religión que es muy distinta al cristianismo, pero también están muy al tanto de qué es el cristianismo. Se encontraban personas de países cristianos, viajaron a países cristianos. Pero viajaron también donde musulmanes y judíos. Entonces están muy en contacto con las diferencias de las culturas y las religiones sin perder su situación escandinava y pagana.
también tenían un propio idioma que es posible que aunque haya existido muchos dialectos, ellos hayan podido comunicarse y de pronto todavía algunos lo hacen de una manera escandinava dentro de los países. Entonces, aunque tenemos sueco, danés y todo, nos podemos entender. Y así era en el tiempo vikingo. ¿Y qué es un vikingo? Bueno, la palabra vikingo significa de hecho, y nadie está completamente seguro de eso, pero sabemos cómo usaron la palabra porque era el enfoque de cómo funcionaba la era y hay descripciones del uso de la palabra vikingo y cuando la usan están describiendo más bien una actividad. Ser vikingo no es como tal un sustantivo, sino un verbo, es salir a hacer vikinguismo, es hacer ese tipo de cosas, recorrer los caminos, etcétera, pero también es poder establecer asentamientos, personas viviendo en Escandinavia, haciendo algo, a eso se refiere el vikinguismo. Entonces, se puede ser una persona en la era vikinga y estar vikingueando, por así decirlo. Entonces, ¿dónde están las mujeres de esta era? Ellas, como en cualquier otra época, eran madres, hermanas, concubinas, viudas. Pero, ¿qué podrían ser además de eso? Bueno, obviamente ellas podían ser todo lo que fuera, incluso en una sociedad donde hay su propio manera de manejo de su sociedad patriarcal, no significaba que todas hicieran lo mismo y que todas estuvieran confinadas a una casa. Ellas podían ser comerciantes, si bien podían también ser esclavas, podían ser mujeres normales, podían tener tierra, podían ser guerreras. Y eso incluye personas que hacen cosas que de pronto rompen las reglas, como siempre, alguien haciendo algo que no fuera normal. La era vikinga no era distinta en eso. Cambiamos diapositiva y me gustaría presentarles a 3 mujeres de la era vikinga que aquí están representadas a manera de reconstrucciones que están basadas en los hechos del material encontrado en fuentes arqueológicas que se excavaron en 3 distintas tumbas en las que encontramos de pronto los dibujos y las fotos de una de la tumba que ha sido excavado, pero que se llevó al museo este material y digamos que se llevó toda la tumba completa, se levantó de la tierra y se llevó. Entonces no era un gran plan para esto porque sigue estando todo dentro de una tumba. Pero déjenme hablarle de estas 3 mujeres que eran muy buenos ejemplos de mujeres que eran mujeres reales de la era vikinga. Cambio de diapositiva. Estas mujeres fueron todas enterradas en una ciudad que se llama Vika, que estaba ubicada ciertamente cerca de Estocolmo, la capital de Suecia. Como pueden ver en el mapa, es un viaje de 2 horas en barco, que es bastante bonito de visitar. Del centro de Estocolmo se sale al lago Mänern. Cambio de diapositivas. Había muchos términos que salían de la era vikinga, que salían del Vortex en países escandinavos, pero también en Polonia, al norte de Alemania y de Rusia, también había áreas donde los vikingos eran muy activos. Pero Bigger es el único pueblo vikingo que tenga su propia región en particular en el centro norte de Suecia y era un tiempo muy activo, digamos que entre el año 750 o 975, 980 más o menos. Entonces fue un periodo de uso bastante corto, por así decirlo, pero muy intenso y en cualquier momento, digamos, pudieron haber logrado tener como 1000 pobladores, que no era mucho si hablamos de los pueblos de hoy, pero si se imagina uno que la mayoría de los vikingos vivían en granjas, pero que había un grupo que estaba sorreado, digamos, donde cada granja tuviera de 5 a 50 personas. Esas serían entonces las personas que usted querría contactar constantemente. Entonces encontramos 1000 habitantes en un pueblo viviendo muy cerca uno de los otros,
Entonces, allí pensamos en Vika como una ciudad muy diferente. Y como dije, durante la era vikinga, la mayoría eran agricultores. Era una sociedad agricultora, pero dentro de esta ciudad de Vika, la gente no eran granjeras. Ellos eran artesanos, la mayoría esclavizados, pero hacían otro tipo de trabajo distinto al de la agricultura para la mayoría de su tiempo eh, del día. Ellos estaban a cargo de conseguir comida, sí, pero era una estructura social diferente a la que la mayoría tenía en ese momento. Era un centro para comercialización, para artesanías, para artes, pero también donde muchas personas querían venir, visitar y quedarse durante el tiempo de comercio. Lo vemos muy claro en el material arqueológico. Ellos empezaron a enterrar a sus muertos en distintas formas. Su forma de trabajar la momificación de sus muertos era distinta, una forma más cosmopolita, digamos, en cuanto a ropa, joyería, armamento. Y notamos que hay influencias de todo el mundo en la forma en que se hace el entierro como tal. Es una expresión cultural en sí misma, donde vemos que es diferente según la ciudad, pero en esta ciudad se nota mucho cómo se veía y cómo eran. Incluso es muy cercano a los días posteriores en Rusia, es un contexto diferente, aunque están tan lejos geográficamente. Cambiamos diapositiva. Y es dentro de este contexto que encontramos a estas tres mujeres vikingas. Y me gustaría empezar con la que yo llamo la dama con conexiones en sus raíces occidentales. Era una dama que vivió en el siglo IX, digamos que en toda la mitad de la existencia de la civilización, y fue enterrada dentro de los límites de la ciudad. Digamos que los cementerios más grandes estaban por fuera, pero este está cerca, y las tumbas de la más alta sociedad se ponían dentro de los límites de la ciudad. Entonces es muy obvio que estas personas eran parte de la vida urbana, de lo que estaba pasando dentro de la ciudad. Y esta dama era muy joven cuando murió. Se la enterró dentro de una cámara subterránea que se hizo de madera, y toda su tumba estaba empacada con elementos muy exóticos, pero a la larga eran objetos del día a día en ese tiempo. Cambio de diapositiva aquí. Vemos la reconstrucción de la tumba en esta diapositiva, donde ella se la pone como en una cama con todo un conjunto de elementos de lujo, joyería en su vestido. Vemos, y si miramos dónde están los objetos de su tumba y de dónde vinieron, de repente nos da una buena imagen del contexto, digamos que de la red en la que está involucrada esta dama y con la que ella interactuaba. Y nos da una imagen de con qué se trabajaba, cómo era esta sociedad en ese tiempo, porque estaba más orientada hacia un contacto con personas de la parte más occidental, las Islas Británicas, la gente del norte de Europa, de pronto Bélgica, Alemania, Holanda, lo que llamamos el área de los pescadores, pero también la parte norte en Francia. Cambio de diapositiva. Aquí vemos un mapa de donde salieron algunos de los objetos encontrados en ella, y vemos también, por ejemplo, que hay una vasija que vino de Irlanda, vemos un vaso de cerámica, vemos un espejo vikingo que pudo haber venido de áreas francesas o del reino francés, son cosas importadas. Y esta tabla blanca es una tabla como para planchar, que era para poder lograr que tu vestido se viera bien. Lo ponías sobre un vidrio y presionabas con una tabla, y era hecho de hueso de ballena, ballenas que eran cazadas al norte de Noruega. Así que esta tabla de planchar
un elemento que viene del norte de Noruega, pero también en su joyería vemos un contexto con áreas más distantes como el Cáucaso, donde vemos piedritas de plata, de oro en su collar. Entonces, en ese vestido, por ejemplo, vemos todas estas influencias de todos estos lugares. Cambio de diapositiva. Ahora sabemos, aunque hemos visto mucho en la historia, que de pronto de manera diferente nos mostraba que las mujeres eran iguales, pero no la mismo de los que viajaban, de los vikingos viajeros, porque lo encontramos en la parte genética, en el material arqueológico, en otro análisis químico que se ha hecho que ahora nos demuestra que casi o posiblemente un tercio de los escandinavos que estaban incluidos en las primeras inicios de las islas británicas, los eventos famosos del 739 en el ataque de las granjas, ahí es donde de pronto empezaría la era vikinga, aunque yo podría discutirlo, pero encontramos que sí había mujeres que estaban viajando a los lugares británicos para tratar de hacer campaña militar también y asentamientos, pero además las encontramos en algunos ríos. En los hallazgos arqueológicos que se han hallado en estas áreas nos muestran joyería y objetos que conectan a mujeres. Así que las mujeres fueron por mucho una gran parte del movimiento vikingo por fuera de Escandinavia y muy posiblemente estaban en asentamientos, de pronto viajaban con su familia e incluso solas. Pero nos faltan otras dos tumbas para visitar, entonces quiero presentarles en esta ocasión a una chica muy joven, no era una dama mayor. Ella fue enterrada en el siglo X. Ella entonces representa casi el final de la ciudad de Vika porque ella es parte de una última generación que vivió dentro de este pueblo vikingo, pero también representa el comienzo de una nueva sociedad porque fue enterrada de una forma tal en que se puede interpretar como un entierro cristiano. Si bien el resto de las personas del mundo vikingo que eran paganos, esta niña parece haber venido de una familia cristiana. La enterraron por fuera de Hanford en una posición común, digamos, casi que en un plato que era muy visible desde el pueblo y en donde las otras tumbas o muchas de las otras tumbas tenían este contexto de entierro cristiano. La excavación se hizo al final del siglo XIX y Jan Mascota fue quien excavó y creo que lo tocó mucho porque tenía él también una hijita muy joven y entonces en su caso él decidió que en lugar de deshacer la tumba y poner los huesos en cajas y los objetos en otra, él quería preservar la tumba completa, como toda una unidad. Así que logró hacer que la transportaran en un barco a Estocolmo y desde entonces se ha exhibido en el Museo de Historia de Estocolmo la mayoría del tiempo, no siempre. Y también ha sido, digamos, una parte de las actividades infantiles de las profesoras para llevar a los niños a grupos de estudio en el museo y hablar sobre ella. Y así hablan de niños en la historia con ellos. Y como pueden verla, lo triste aquí es que su cráneo había sido completamente aplastado. Y entonces viene la pregunta de por qué. Y esta es la razón de su muerte. Y para poder mirarlo de una manera positiva y explicar por qué su cuerpo estaba de esta manera, por qué vemos así su cráneo, tratamos de hacer una reconstrucción de la vida de esta niña, cambio de diapositivas, y he sido muy afortunada de ser la arqueóloga a cargo de excavar dentro de esta excavación misma en el museo, tratando de hallar lo más posible de los pedacitos del cráneo y tratamos de lograr unir estos fragmentos y pudimos presentar, no podemos lograr como tal el cráneo completo,
pero entendimos que no era la causa de su muerte. El aplastamiento de su cráneo es algo que pasó posterior. Parece ser que cuando ella ya estaba enterrada, algo cayó sobre la tumba y hizo este daño. Pero también podemos empezar a hablarle con esto a los niños sobre su vida, su muerte, que podemos ver y aprender. Incluso podemos analizar, viendo que es una tumba cristiana, qué es lo que la llevó allí, porque estos elementos que estaban allí, todo el mundo en la tumba tenía un cuchillo. Es como tener hoy un celular, todo el mundo tenía en ese tiempo un cuchillo, pero también tenía una cajita para las agujitas de coser, que es algo que solamente encontramos en los entierros de mujeres de estados de alta condición. Entonces, de pronto ella misma vivía en una sociedad de alta élite, tenía un broche de bronce con su vestido y había pepitas de oro y plata. Entonces, sabemos que la niña no tenía más de 6 años cuando murió, pero no sabemos por qué murió, no tenemos ninguna evidencia sobre la causa de su muerte. Podemos ver que aunque era muy chiquitita para su edad, había estado bien nutrida y no hubo ninguna señal de violencia o algo que nos indique que la sufrió. Y luego empezamos a trabajar con un escultor y arqueólogo forense que se llama Oscar Nielsen, que ha estado trabajando con la policía sueca tratando de reconstruir rostros cuando encuentran cadáveres. Entonces lo que él nos ayudó a hacer fue una reconstrucción facial de esta niña y les voy a mostrar cómo se ve ahora. Como les dije, tiene 6 años, es muy chiquita para su edad, pero era una niña saludable que murió por alguna razón que ignoramos a mediados del 10º siglo. Y entonces, ¿qué sabemos sobre niños? Cambiamos diapositiva de nuevo en la era vikinga. De hecho, sabemos muy poco de los niños en la era vikinga porque no los encontramos. Hay pocas tumbas, muchas menos que en eras tempranas. Entonces, encontramos que hacen cosas distintas. Sí sabemos y tenemos tumbas, aunque sean pocas, y nos podemos dar cuenta que los tratan más como niños, mientras que en otras tumbas los entierran como si fueran un adulto más y no sabemos por qué, cuál era la diferencia, pero encontramos juguetes que están dentro de las tumbas, pero también dentro de un contexto de asentamientos también encontramos. Entonces, sí encontramos que había niños que tenían juguetes y se les trataba como niños. Estos niños, por ejemplo, eran espaditas de madera pequeñas, con una copia perfecta de la de hierro de los adultos. Vemos pedacitos de juegos, cositas de como maraquitas que hacían sonido. Vemos campanitas, también vemos pequeñas esculturas chiquitas de animalitos que pudieron haber usado como animalitos de juguete. Por lo que sé, no hemos encontrado muñecas, pero hay una opción de que se hayan hecho como muñequitas de trapo. Y entonces, pues sabemos que el trapo no dura en el tiempo, se deteriora en la tierra. Es por eso que tal vez no las encontremos, pero es una idea fascinante si pudiésemos encontrar alguna. Pero también podemos ver que cuando miramos este material, podemos ver que trataron a los niños y a las niñas de manera diferente, porque las niñas usualmente tenían peor salud. No estaban tan bien nutridas como los niños. Y digamos que eran más dadas a enfermarse. Es algo que encontramos en los esqueletos de niñas mayores, pero digamos que son eventos que sucedían en la más tierna infancia. Hay una diferencia entonces definitivamente en cómo trataban a los niños y a las niñas. Y ahora, por último, la última de las 3 mujeres que les quiero presentar hoy, cambio de diapositiva. Esta es hoy por hoy una de las tumbas
más interesantes. Yo diría que es de una guerrera icónica, porque cuando examinamos las pruebas genéticas del hueso del esqueleto, comprobó que era una mujer. Y es bastante interesante, nos llama mucho la atención porque ha sido interpretado no solo como una guerrera, sino como un líder militar. Desde el momento en que se excavó por allá en el siglo XIX, y podemos ver que la tumba, la forma en que la tumba se exhibe, la forma en que las cosas que incluye, nos muestra que está cercanamente conectado a lo que podemos encontrar en los cementerios del día de hoy en Rusia y Ucrania, los cementerios vikingos allá. Y esta es una mujer que posiblemente trabajó, viajó hacia la parte más oriental. Era una mujer conectada con sus raíces en el occidente, pero tenía muchos objetos que venían del reino francés. Cambio de diapositiva. Esta mujer tenía objetos que la conectan con la parte más oriental de la Europa de hoy, pero también hasta Constantinopla, Turquía, que incluso hay partes más al sur. Pero nuevamente a ella le encontramos piezas que nos hablan de Gales, vemos de unos dientes de ballena también, encontramos espadas, todo tipo de objetos, arcos, un cuchillo de batalla, vemos también escudos con caballos que eran como la forma más impresionante de guerreros que viajaba de Suecia como guerrero vikingo. Entonces, una guerrera impresionante y su vestuario era muy exclusivo, pero también incluía piezas de seda importada, ciertos elementos de plata, y tenía una especie de sombrero que ha sido reconstruido muchas veces, pero que ahora podemos tratar de reconstruir de otra manera, y encontramos un paralelo muy similar a un cementerio en el Cáucaso, entre el Mar Negro y el Caspio, que se hizo de una especie de seda también. Así que encontramos muchas cosas y tratamos de hacer distintas reconstrucciones, y me gustaría mostrarles una, cambio de diapositiva, que es una mujer joven, o más bien llegando a la mitad de su vida, una mujer de 30 años, que era una edad media para los vikingos, donde vemos su vestuario que nos lleva a la parte más oriental de la Europa actual, las áreas de Constantinopla, la élite social. Entonces, podemos preguntarnos si es posible que una mujer durante este tiempo fuese una guerrera activa, no solamente una guerrera cualquiera, sino un líder militar. Y esta ha sido la gran inquietud, la gran controversia que estos hallazgos han levantado y que han llevado a discutir. En mi mente, ciertamente, como siempre ha habido personas excepcionales en la historia. Hemos tenido mujeres que han tenido papeles militares en la historia, no son muchas, y seguramente no será diferente en la era vikinga, pero en ella vemos mucha evidencia, no solamente la noción general, porque hay muchos paralelos en este tiempo en el que vemos mujeres que tenían mucha influencia militar y política, tanto en la parte anglosajona, en Inglaterra, Francia, Alemania, en todas estas áreas donde sabemos que los vikingos eran activos y tenían mucho contacto con esto. Pero entonces, ¿cuál es la característica que comparten estas mujeres? Que todas se relacionaban con alguien. Tenían familia de líderes, tenemos una hermana, la hija, la esposa de alguien aquí, y que era posiblemente que en algún momento llegara a liderar, pero algo pasó y llevó a su muerte. Entonces hay este gran nivel de mujeres poderosas y que ejercitaban su poder político, militar, incluso en este tiempo y en esta civilización.
en este siglo X, pero también tenemos mujeres guerreras en la parte más norte, vemos en la parte de Islandia documentos que nos describen algo que pudiese ser mitológico respecto a las mujeres. Vemos mujeres que son esposas enojadas, que querían defender a sus familias o vengar a sus esposos, pero también se las menciona en textos contemporáneos con eventos históricos actuales en los que vemos al final del siglo XVIII una batalla en Bulgaria entre la parte de los escandinavos del este en tropas de ese tiempo que cuando buscaban el campo de batalla encontraron mujeres entre los guerreros escandinavos. Así que hay distintos tipos de fuentes de material que fortalecen la visión de que había mujeres entre los guerreros vikingos. Y es algo que también encontramos en el arte vikinga, desde aretes hasta tejidos, hasta tapetes, en los que se incluyen a mujeres con armas. Y para cerrar y resumir con la última diapositiva, nuevamente me gustaría enfatizar que como en cualquier sociedad contemporánea o histórica, la era vikinga estuvo llena de personas de distintos tipos, hombres y mujeres que hacían cosas ordinarias, pero también que hacían cosas extraordinarias. Espero entonces haberles mostrado por mis 3 ejemplos que eso nos muestra que tenemos muchas historias fascinantes de vida para encontrar a medida que entramos en la era vikinga. Gracias. Charlotte, muchísimas gracias. Fascinante tu presentación. Realmente gracias no solo por compartir tu conocimiento, sino tu pasión. Y hay una serie de preguntas, podrían ser muchas, pero las vamos a controlar por el tiempo. En primer lugar, algo que me llama mucho la atención de tu exposición es que normalmente, y sobre todo acá en América Latina, tendemos a ver la arqueología como algo un poco frío, ¿cierto? Como ajeno, como casi carente de alma. Yo sé que ese es un conocimiento o una idea que no es adecuada, pero es que cuando uno te oye hablar, todo tiene un alma profunda. O sea, uno siente como si tus investigaciones arqueológicas revivieran una serie de personajes absolutamente fascinantes. Entonces, me gustaría preguntarte un poco sobre esa relación entre arqueología, entre tu trabajo y el alma y la cotidianidad de las épocas pasadas, particularmente la de los vikingos, porque tú lo presentas y mientras hablabas, pues era como si pudiéramos devolvernos en el tiempo y crear un escenario con estos personajes femeninos absolutamente fascinantes, pero a veces cuando a uno le dicen la palabra arqueología, como que no se ve tan vivo, ¿sí? Como que no se siente con tanta alma, con esa alma que tú le transmites. Sobre eso me gustaría preguntarte un poco. I'm happy that Me alegra mucho que hayas podido ver lo interesante que es, porque lo es, y para mí lo es. En realidad, como los dije al comienzo, estoy fascinada por el tema de las personas, sus vidas. Y para mí la arqueología es como un rompecabezas, donde encontramos muchas partes del rompecabezas, pero nunca logramos armarlo por completo. Entonces tenemos que armarlo con nuestras propias interpretaciones, donde muchas son fáciles de lograr y de pronto más cercanas a lo real, pero siempre quedan esos elementos de incertidumbre que también sigue siendo fascinante en sí mismo y es algo muy único y necesitas estar preparado para cambiar tu interpretación de las cosas, porque siempre hay material nuevo que está entrando y cambiando tu visión de las cosas. Y yo pienso que realmente tenemos que ser muy, digamos, muy humildes en la forma en que nosotros nos acercamos a este material.
Pero también pienso que debemos reconocer que estas fueron personas reales y que nos sorprenden porque sus vidas fueron igualmente interesantes a las nuestras, simplemente diferentes. Y cuando podemos aprender estos pequeños detalles, y una de mis cosas más favoritas de los objetos, sobre todo la parte de la piedra, una piedra que puedes sentir en tu mano que alguien más sostuvo hace 900 años y eran piedras que usaban para soldar y eran lo que hacían como yo puedo hacer hoy, los mismos movimientos al armar un cuchillo. Entonces, te acercas mucho a las personas en ese sentido. Y de pronto, el no tener textos, porque la cultura vikinga no era una cultura muy literaria, era una cultura muy oral. Se puede empezar a escribir, digamos, por allá en el siglo XI, pero no tienes mucho porque en ese caso no te pierdes mucho en el texto. Tienes que enfocarte en el material cultural como tal, en los objetos que las personas dejaron atrás. Y pienso que aunque los textos llegan a ser muy importantes y muy valiosos como fuente informativa para tratar de entender el pasado, para mí esos textos vienen a ser un poco más distantes, digamos que son producidos por gente específica y digamos que siempre tienen un mensaje que enviar, mientras que lo que queda de lo que las personas hicieron, de sus actividades, no tiene necesariamente un mensaje, solo son un elemento que está allí que de pronto nos puede hablar como tal de su vida cotidiana, en la forma en que por lo menos yo lo encuentro fascinante. Qué interesante. Quisiera preguntarte también, ¿qué has encontrado en tu trabajo que te haga pensar que la cultura vikinga es única, que veas que es diferente con respecto a todos sus vecinos? Again, a very good question. Nuevamente, una muy buena pregunta. A pesar de que estén tan separados de lo que pasaba en Europa en ese tiempo, sí se comportaban diferente y se comportaban diferente en cuanto a que hoy podemos reconocerlos, podemos descubrir a la era escandinava vikinga del tiempo de Rusia o algo de su influencia en Turquía o en Francia. Entonces hacían cosas diferentes. Es una combinación, digamos, de prácticas, pero también de modos de vida que los hacían ser distintos. Aunque en esencia eran una sociedad agrícola, también eran un poco nómada y tenía que ver con ese ejercicio de empoderar a las personas más que a la tierra. Entonces es una estructura más diferente a la europea en ese momento. También el hecho de que no eran cristianos, entonces se comportaban distinto por su enfoque religioso, que cuando se les describe dentro de los textos europeos se les describe como salvajes sin reglas, pero obviamente sí tenían reglas, simplemente eran sus propias reglas que no tenían que ver con lo cristiano. Sabían que había cosas que nunca tendrían por qué hacer dentro de su propio contexto, que no importarían en el contexto cristiano. Así que pienso que usaban eso, que estaban al tanto de eso y lo usaban como una ventaja. Por eso ellos no tenían ningún problema con atacar una iglesia o un monasterio, porque para ellos esos lugares no eran sagrados. Y sabían también que en cambio eran lugares en los que habría muchos tesoros. Pero también son únicos en el hecho de que están muy basados con una supervivencia de grupo. Piensan en el grupo, no en el individuo, en el mantenerse juntos como un grupo que es para ellos una seguridad, es la forma en que estarán a salvo y la forma también de saber que te van a recordar y te van a vengar si te matan. Entonces necesitas ser parte de algo y es tu afiliación lo que te hace
y que te caracteriza, forma parte de tu identidad. Esto hace que el grupo sea muy fuerte. Cuando siempre pones al grupo primero, entonces puede ser muy exitoso. Por ejemplo, en el arte de la guerra, porque se trata del éxito del grupo en lugar del éxito individual. Y esto es algo que, digamos que en las descripciones nos hablan de esto, que alguien, por ejemplo, el jefe, al jefe se le dice un hermano, aunque es claro para todos que él está por encima de los demás, pero él cumple sus obligaciones como líder y como hermano de los demás porque enfatiza al grupo. Y pienso que este tipo de estructura social les daba una ventaja también cuando viajaban a otros lugares, porque podían hacerlo como grupos, pero sabían que al otro lado habría grupos grandes también esperándolos porque compartían una visión cultural, religiosa, social, pero además ese lenguaje y esa sensación de pertenencia. Y de pronto te podrías encontrar miles de personas y que cuando se acaba la batalla, cada cual puede ir por su lado y seguir siendo sus pequeños grupos y siendo familia. Oh, eso es muy Otra, interesante. No, but they are also very adaptive. sí, pero además se adaptan mucho. Podemos incluso reconocer con los escandinavos o parte de la cultura escandinava que cuando ya se quedaban en alguna parte, una generación que de pronto quería hacerlo, parecían como los demás. Entonces se desaparecen del punto de vista arqueológico. Sabemos que están ahí, pero ya no los distinguimos porque se adaptaban muy rápidamente a la cultura local y regional que visitaran. Sí, claro. Hay otras inquietudes, surgen muchas preguntas para ti, pero volvamos a las prácticas funerarias vikingas. ¿Qué dirías tú que nos enseñan, que nos muestran las prácticas funerarias de los vikingos sobre la forma de ver la vida misma, los vikingos? ¿Qué encontramos en estas prácticas que nos dice cómo eran ellos en cuanto a su forma de ver la vida y por qué crees que son tan importantes? Well, Pues digamos que la práctica principal, predominante en los entierros, la forma más común era enterrar a tus muertos, pero para cremarlos. Luego reunir los huesos que quedaran y poner un poco de tierra sobre el área de cremación. Digamos que, como decía, no era una era territorial, no eras dueño de la tierra. Tú tenías el derecho a usarla y demostrabas ese derecho mostrando, mira, esta es la tierra que mis ancestros poblaron. Y si es algo que puedes mostrar de generación a generación, donde se enterró el tatarabuelo, el bisabuelo, el abuelo, y llevar a los bisnietos y mostrarles que ahí están esas tumbas, era una manera de comprobar que era tu tierra para cultivar. Entonces, digamos que los cementerios o donde vemos la ubicación de los cementerios, en ese sentido es muy importante. La mayoría de los cementerios, de hecho, están conectados a granjas o aldeas pequeñas y pienso que si lo vemos sin los ojos cristianos, que son los ojos que hoy tenemos, si no miramos desde la perspectiva cristiana, los escandinavos durante la era vikinga no consideraban muy importante cómo habías vivido tu vida, pero era muy importante saber cómo habías muerto. La forma en que morías afectaría lo que pasaría después que hubieras muerto. Y es por eso que era tan importante para ellos morir en acción, ser una persona activa. Si morías viejo en la casa, en una cama, esa no era una buena forma de morir para ellos.
Y pienso que deberíamos entonces ver las tumbas con esa perspectiva porque están compuestas por personas que vivieron, querían contar una historia de la persona que se estaba enterrando, querían que esa historia fuese tan interesante como fuese posible, de manera que todos recordaran a esta persona como una persona activa que hizo esto o lo otro. Entonces es como una exhibición, es una exhibición que está creando esta memoria compartida de una persona. Y esto lo hace un poco difícil para nosotros al interpretar tumbas, porque nos habla de qué tanto sabemos de los objetos que estaban en la tumba y que fueron usados por este individuo en aquella época, o si solamente es parte de una exhibición. Pero como quiera que sea, nos habla de todas formas de lo que nos querían comunicar, de lo que valoraban en un cuchillo, o en este tiempo, cualquier cosa en este tiempo de historia. Hablamos de esta guerrera, por ejemplo, y está la pregunta si era o no era una guerrera en su vida, pero tenemos toda la seguridad de que lo fue a su muerte, porque es lo que nos querían mostrar, querían probar que esta fue una gran guerrera en el momento de su entierro. Así que esta exhibición creada cuando tú estás como arqueólogo excavando tumbas, siempre tienes dentro de ti un aspecto ético de que ciertamente estás molestando una tumba. Cuando estás exhumando cementerios cristianos es un tema importante y debe serlo. Cuando excavas tumbas vikingas, de pronto uno lo siente con toda la confianza del mundo. Y la verdad es que no es mucho problema porque es una forma de verlos. Yo estoy segura que están orgullosos que hablemos de ellos años después tratando de recrear su historia porque eso se trataba su tumba para empezar. Entonces, visto desde ahí es maravilloso tener ese tipo de seguridad, de certeza cuando estamos trabajando con ellos, con estas tumbas vikingas. Pero nuevamente hay muchas personas que nos faltan, que no vemos. No tenemos suficientes niños, pero tampoco tenemos otro tipo de personas que nos gustaría ver. Entonces, como vemos, no todo el mundo obtuvo una tumba. Y lo que esto pueda significar puede ser un objeto de discusión, un tema interesante para tratar de discutirlo, de saber dónde están todas las personas de a pie, las personas de nivel social más bajo, porque ciertamente vemos las élites, pero encontramos personas que han sido asesinadas y que las han puesto en tumbas de otras personas no relacionadas y queremos saber si es que estas eran hostiles, si eran miembros de la familia, todavía no lo sabemos, pero además de eso no tenemos mucha evidencia de muchos de los grupos sociales de la sociedad de esta era. Entonces nos queda mucho por hacer, de hecho. Muchas gracias, Charlotte. Ha sido un placer poder conversar contigo y que nos compartas tu pasión sobre estos temas. Para cerrar, me gustaría saber si nos puedes decir, como en una frase, en tus palabras, ¿por qué, qué nos dicen los vikingos a la sociedad de hoy en día y por qué invitarías a que conociéramos un poco más de los vikingos? Yo diría que su sentido de aventura, su curiosidad, eso los hizo aventurarse al mundo y experimentar otros lugares y otras personas. Y en ocasiones llevándose con ellos estas impresiones a su casa. Pero esta es una de las cosas que hallo más fascinantes, que estaban dispuestos a explorar. Muchas gracias, Charlotte. Ha sido realmente un placer y una gran oportunidad poder conversar contigo. Thank you. It's been wonderful to be part of this. Thank you. Maravilloso ser parte de esto. Gracias. Gracias.